Muy buenos días a todos los presentes. El día de hoy vamos a hablar del arte del diagnóstico, un caso clínico de una enfermedad poco común. Los participantes: Daulerio Juan, Mancilla Talía, Escurra Matías, Moreno Ana y mi persona Gómez Antonella. Los coordinadores: la doctora Foti Maggio Soledad y la doctora Wallach Vanina. Es un caso clínico femenino de 73 años de edad con antecedentes de relevancia de una cardiopatía isquémico-necrótica en el 2003. Le colocaron un stent con un último ecocardiograma en mayo de 2023 también con una FEI de 45%. Es hipertensa, insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus tipo 2, insulino requiriente, artritis reumatoidea seropositiva, anemia de trastornos crónicos y dislipidemia. La medicación habitual, lo más positiva: amlodipina, valsartán, atorvastatina, la insulina Lantus en ese momento, y hacía las correcciones con glulicina. Bueno, esta paciente hacía seguimiento por control ambulatorio con médicos de cabecera, lo veía el cardiólogo, el diabetólogo y demás, pero pasó que en el diciembre de 2022 ella evoluciona con un cuadro clínico dermatológico. Acude a consulta por una sospecha de eritrodermia. En su momento lo que ella presentaba era prurito generalizado asociado a flictenas, y esto la parte más llamativa era que estaba en tronco y en extremidades. En su momento había sido valorada por dermatología, quienes sospechaban de una farmacodermia secundaria a la insulina, ya que ella rotó en ese entonces de la insulina Lantus a la Soliqua, versus una terapia con biológicos, ya que también en ese entonces había rotado de tocilizumab a golimumab. Posteriormente, el 1 de mayo, ella ingresa a sala de internación, primera guardia, por un cuadro clínico compatible con una ICC descompensada, asociado a un empeoramiento de las lesiones que ya ella venía en seguimiento por dermatología. En ese entonces lo que hacen, se le realiza un balance negativo, y en cuanto a la alopecia que ella presentaba, se asoció la hiperpigmentación cutánea también generalizada y un empeoramiento del prurito. Se solicita una interconsulta por dermatología, quienes en su momento realizan o deciden realizarle una biopsia. Hasta ese entonces no se tenía el resultado, así que ella evolucionó dentro de todo bien y se le dio el alta con control obviamente por ambulatorio para ver el resultado de esa anatomía patológica. Le indicaron en ese momento shampoo con ácido acetil salicílico, tenía cremas humectantes y demás, que ella, dentro de todo refería estar bien y responder. El 14 de mayo ella retorna nuevamente para una nueva internación, pero esta vez con un cuadro infeccioso. En ese momento se le sacaron hemocultivos, urocultivo y también un cultivo de piel y partes blandas porque aún persistían las flictenas. En los hemocultivos se hizo un rescate por SAMS, lo mismo que en el cultivo de piel y partes blandas por Staphylococcus aureus meticilino sensible, y en el urocultivo por Enterococcus cloacae. Ella culmina el tratamiento antibiótico ajustado a sensibilidad, pero en la internación intercurre con una neumonía por influenza, también realiza el tratamiento intrainternación y a su vez intercurre con una TBP gemelar derecha. En la internación lo que se hace es nuevamente solicitar la valoración por dermatología. Ya tenían el resultado de la anatomía patológica que les daba para una farmacodermia, así que deciden iniciar el tratamiento con fexofenadina y fenidramida. Y en ese entonces le solicitan un colagenograma porque el cuadro como tal no era algo común, entonces ya empezaron a sospechar otras cuestiones. Se solicita la valoración por reumatología, donde le suspenden el metotrexato que ella venía recibiendo y demás, no lo reinicia nuevamente porque estaba cursando el cuadro infeccioso, y le solicitan una nueva biopsia de piel. Esta vez le hicieron del tercio inferior de muslo. La anatomía patológica de esa biopsia reportó una dermatitis linfocitaria superficial, perivascular e intersticial con eosinófilos y cambios espongiformes. Ella evoluciona dentro de todo bien, culminó el tratamiento antibiótico y demás, y se le da el alta con controles por consulta externa por gastroenterología, en ese entonces para estudiar una anemia ferropénica que ella presentaba. Venía con deposiciones intermitentes, que en ocasiones, le hicieron una sangre oculteneses también, que salió positiva entonces, y asociada al descenso de la hemoglobina y hematocrito, tenía los controles por gastroenterología de manera externa. Y también se le solicitó un control por hematología para la anticoagulación. Ella inició acenocumarol para la TBP y asimismo control por reumatología.
En ese entonces ella dejó de realizar el tratamiento tanto tocilizumab y lo mismo con los antiinflamatorios. Tuvo una tercera internación el 26 de junio, todo eso en el mismo año, que esta vez ingresó por guardia externa traída en ambulancia por un cuadro de episodio sincopal más una IRCR agudizada. No lo supieron constatar los familiares, la encontraron ahí, perdió el conocimiento. Ella estaba todavía con un cuadro de edema en miembros inferiores y pared. También persistía la hiperpigmentación cutánea y presentaba la alopecia y lo mismo que el prurito generalizado, que según ella no había mejorado. En ese momento nosotros, en sospecha de un síndrome nefrótico, además en contexto de la IRCR agudizada, se había solicitado una ecografía renovesical que reportaba sin cambios patológicos, un oroproteinograma con inmunofijación y lo mismo se solicitó un sedimento en fresco y asimismo se solicitó la interconsulta con el servicio de nefrología, quienes en ese entonces sospecharon de una proteinuria nefrótica de origen paraneoplásico versus primario. En ese entonces la paciente, con todos estos antecedentes, el antecedente de la artritis reumatoidea, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal crónica, la sospecha de una proteinuria que sea de rango nefrótico, la hiperpigmentación y alopecia asociado también al prurito que no mejoraba, las alteraciones del ritmo evocatorio que ella venía presentando, pérdida de peso y adenomegalias que también se constataron al examen físico y con una imagen, y las infecciones recurrentes que estaba presentando. Nos enfrentamos a un desafío diagnóstico debido a que ella estaba evolucionando tórpidamente, no mejoraba con el tratamiento. Y lo que se hizo, ahí nuestros diagnósticos en ese entonces, estábamos sospechando un síndrome paraneoplásico, amiloidosis, una enfermedad de Whipple, otras patologías aisladas sin ninguna relación. En ese entonces se había solicitado una PAN-TC en la cual pudimos observar lo más llamativo eran las estructuras ganglionares en ambos huecos axilares que estaban en rango adenomegálico y también en la región inguinal, que esas eran las de mayor tamaño, de la región inguinal derecha. Y también se observaron imágenes nodulares acá en la pared abdominal, que tenía una densidad ahí de partes blandas. Así que en ese entonces, en contexto para poder descartar un probable secundarismo y demás, nosotros le habíamos solicitado una mamografía en busca de un eventual primario, pero salió un VIRAT2, y se solicitó una interconsulta con cirugía para poder hacer la excisión de alguno de esos ganglios y mandar la anatomía patológica. Se hicieron de 2 ganglios en realidad de la región inguinal derecha, salieron 2, y la anatomía patológica nos dio para una linfadenitis dermatopática. En ese contexto de la excisión de adenopatías y demás, ella también cursó con un cuadro infeccioso posterior a esta excisión. Se infectó, hizo una infección a poco piel y partes blandas y demás, hizo un nuevo tratamiento antibiótico, tenía esa tendencia a la infección. Asimismo, teníamos una alta sospecha de enfermedad de Whipple, por lo cual se solicitó una interconsulta con el servicio de gastroenterología, quienes le realizaron una veda-BCC y con toma de biopsia duodenal, en la cual se pudieron observar macrófagos con inclusiones PAS positivas, que cabe recalcar que utilizaron una técnica de inmersión. Asimismo, le hicieron una PCR para Whipple, que salió negativa. El 19 del 9 nosotros decidimos realizarle una PCR una PL, una punción lumbar, con toma de muestra para PCR de Whipple negativo y un cultivo negativo. Se decide iniciar el 22 de septiembre, ceftriaxona empírica para la enfermedad de Whipple, y posteriormente se da el alta. Dentro de toda la paciente estaba estable, se da un turno para una biopsia de grasa abdominal por una sospecha de amiloidosis y un seguimiento obviamente por consulta externa. Antes de seguir con la evolución ambulatoria de la paciente, vamos a hacer una breve revisión de lo que es amiloidosis, Whipple. La enfermedad de Whipple es una enfermedad infecciosa que está dada por la infección por parte de un bacilo, que es la Troferina whipplei, que es un bacilo de transmisión fecal-oral, que puede ser un comensal habitual de la flora intestinal de los pacientes, ¿sí? Que la enfermedad se da justamente cuando se genera la invasión a nivel de intestino delgado de este bacilo, que por factores inmunológicos, principalmente escasa respuesta inmunológica hasta este bacilo, por mecanismos que no son del todo
dilucidado se facilita lo que es la diseminación a diferentes tejidos. Entonces, todos los síntomas asociados de la enfermedad van a estar dados por la invasión del bacilo a los tejidos y por la malabsorción y los déficits que van a generar a partir de la absorción dada por la invasión a nivel intestinal. En términos epidemiológicos, es una enfermedad poco frecuente, tiene una prevalencia de 9.8 casos por millón, esos son aproximadamente 30 casos por año. ¿Sí? Afecta principalmente hombres procedentes de ascendencia europea. Aunque también, como es una enfermedad muy poco frecuente, los datos son bastante contradictorios. Hay algunos estudios que dicen que no hay diferencia entre sexo. Lo que sí, la máxima incidencia está dada principalmente a los 50 años. Esto no concuerda del todo con las características de nuestra paciente. Pero en términos clínicos, la enfermedad principalmente, el síntoma más frecuente es el dolor articular. Los pacientes presentan poliartralgias, que son migratorias, ¿sí? Y habitualmente, hasta la instauración del segundo síntoma, que es el segundo más frecuente, que son los síntomas gastrointestinales, suele pasar un tiempo. Es muy habitual la presentación de la enfermedad que se diagnostique justamente por estos síntomas articulares, una enfermedad reumatológica, a partir de la cual se inicia un tratamiento inmunosupresor, el cual gatilla o dispara lo que son el resto de los síntomas, ¿sí? Porque recordemos que tiene una gran influencia de la parte inmunológica de los pacientes. La diarrea crónica es el segundo síntoma más frecuente, asociado a la pérdida de peso, obviamente, ¿sí? Y esto conlleva a lo que es la mala absorción. Nuestra paciente no tenía una diarrea crónica per se, pero sí presentaba durante largo tiempo alteraciones del ritmo intestinal, alternando constipación con diarrea principalmente. Síntomas a nivel del sistema nervioso central, como demencia, oftalmopatía, no es el caso de nuestra paciente, puede afectar lo que es nivel cardíaco, con endocarditis, miocarditis, pericarditis. La hiperpigmentación, que fue uno de los síntomas más característicos de nuestra paciente y de los más llamativos, esto se presenta alrededor del 45% de los pacientes. La causa es desconocida, pero se cree que justamente deriva de la malabsorción de vitaminas, principalmente de lo que es la vitamina A. Puede tener síntomas pleuropulmonares, derrame pleural. Nuestra paciente tenía, ¿sí? Se lo atribuyó durante la internación principalmente al componente cardiogénico que tenía, pero bueno, podría ser una de las posibles causas también. Asociado también pueden tener linfadenopatías, ¿sí? Que pueden ser mesentéricas o mediastinales, también en el caso de nuestra paciente. Al momento del diagnóstico, justamente el algoritmo, la forma es realizar biopsias a nivel de las muestras de los tejidos que puedan estar afectados, principalmente, como es el más frecuente, lo que es tubo digestivo. En estas dos biopsias se hacen dos pruebas. Lo primero es la técnica de PAS, donde se pueden ver las inclusiones PAS positivas en los macrófagos, ¿sí? Que en esa imagen no se observa bien, pero acá sí, ¿sí? Se resaltan PAS positivos dentro de los macrófagos. Y lo otro que se hace es, se trata de aislar el germen, no aislar el germen, perdón, pero sí demostrar su presencia con PCR. Entonces acá tenemos varias posibilidades que tenga tanto PCR positivo como PAS positivo, lo cual nos confirma la enfermedad de Whipple. Puede tener la PCR positiva o un PAS negativo, lo cual descarta, y mismo obviamente si son ambas negativas lo descarta. Nuestra paciente se encuentra justo en un gris, que es tener una PCR negativa pero un PAS positivo. El PAS positivo no llega a ser patognomónico, pero sí es muy característico de la enfermedad de Whipple. Entonces la rotulan como una enfermedad de Whipple probable a evaluar otras muestras. Es por eso que en nuestro caso se le inició, ante la imposibilidad de tomar quizá otras muestras, se le inició el tratamiento de forma empírica, ¿sí? El tratamiento consiste en tratamiento antibiótico prolongado, principalmente con ceftriaxona, 2 gramos día, por 2 semanas, y continuar el tratamiento con TMS durante... así que eso principalmente. Bueno, continuando con la exposición, en el seguimiento ambulatorio que hicimos con la paciente, acudió a los diferentes consultorios, ingresando primero a clínicamente posterior al alta de octubre, con el diagnóstico presuntivo de enfermedad de Whipple en el control que acudió a noviembre del 2023.
con una anatomía patológica de la BCC que reportaba los macrófagos PAS positivos. Hasta ese momento la paciente venía cumpliendo lo que es la ceftriaxona, que cumplió por 15 días, y el TMS, que lo iba a cumplir por un año. Al examen físico lo que evidenciaba lo que es una leve mejoría de la hiperpigmentación de la piel. Acude de nuevo al consultorio el 1 del 11 a realizarse lo que es una biopsia de tejido adiposo perumbilical para descartar amiloidosis. El 17 del 11 acude con la anatomía patológica, la cual reporta un tejido adiposo vinculable a depósitos de amiloidosis con técnica de rojo congo y luz polarizada, presentando un birefringente de verde manzana. En este contexto se deriva lo que es a la paciente al servicio de hematología, en donde acude el 26 de diciembre con el resultado de esta anatomía patológica, por lo que es evaluada, y le envían unos exámenes complementarios donde piden una orina de 24 horas, un dosaje de cadenas ligeras libres lambda y capa sérica, un perfil inmunoproteico sérico y una citometría de flujo. Además de eso, se programa una PAMO y una biopsia de médula ósea para el 27 de diciembre. Concurre la paciente lo que es al consultorio a los seguimientos de los laboratorios el 16 de febrero del 2024, en donde reporta un laboratorio de la orina de 24 horas con una proteína de 0,33, la microalbuminuria de 235, la IgA-IgM que está dentro de lo normal, una IgM de 45 que está un poco en ascenso, la beta-2 microalbulina de 10.2, la B12 que está normal, el ácido fólico que está dentro de un valor de 20, la calcemia de 9.2 que está normal, un FAM positivo y el antipéptido citrullinado de 7, un fibrinógeno de 360 que está normal, el factor X que es de 67% que está dentro de parámetros normales, una LDH de 281 que está aumentada, un PEP de 6.3, la gamma globulina de 0,76 que está normal, el IF que es sérico y urinario que es negativo. La citometría de flujo que reporta células plasmáticas escasas, el dosaje de las cadenas ligeras libres de capa de 924, lambda de 43 y la relación capa-lambda que reporta de 21.5. Además acude con la biopsia de médula ósea, la cual reporta el 8% de células plasmáticas a predominio de cadenas livianas capa, que reporta un rojo congo negativo, por lo que no se evidencia material birefringente a la luz polarizada. Estos hallazgos en ese momento se podían correlacionar a una neoplasia de células plasmáticas. Es por eso que hematología solicita lo que es un PET-CT e inicia lo que es el trámite para las drogas para inicio de quimioterapia. Bueno, aquí podemos ver el informe histopatológico. Y bueno, el 15 de marzo la paciente inicia lo que es con el tratamiento quimioterápico combinado con biológicos y quimioterápicos a base de daratumumab, bortezomib, ciclofosfamida y dexametasona. De nuevo acude lo que es con el servicio de hematología a los controles. El 9 de 4 acude a su primer control del primer ciclo de quimioterapia y además de eso envía un control del PEP, de la inmunoelectrofijación y de las cadenas ligeras libres. El 3 de mayo acude de nuevo a su control, donde se recibe el informe de la PET-CT, en la cual reporta una captación a nivel de la pared del ventrículo derecho compatible con lo que es la enfermedad de depósito. También se recibe una gamma de 0,38 con condensación heterogénea de zona gamma media. Posterior a eso acude el 4 de julio, donde que acude con los resultados de control, en donde reporta un PEP de 5.47 con un previo de 6.3, una gamma de 0.51 y el dosaje capa de 40, previo de 924, lambda de 17.4, un previo de 43 y la relación capa lambda de 2.34, previo de 21.5. Como se puede evidenciar, aquí tuvo una mejoría notable en relación al tratamiento que había iniciado con quimioterapia. En ese momento la paciente ya cursaba con su tercer ciclo de quimioterapia con buena tolerancia y se programó su cuarto ciclo y se solicitó un nuevo inmunoelectrofijación sérica, por lo que acude el 16 de julio con el resultado de inmunofijación sérica con IgG capa.
Hasta la actualidad la paciente va a cursar, está en plan de continuar su plan quimioterápico el 29 del 7. Bueno, hola, buenos días. Primero que todo, mi nombre es Talia Montilla. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es una breve reseña de lo que sería la amiloidosis para recordar un par de conceptos, ¿sí? Teniendo en cuenta que, primero, ¿qué es la amiloidosis? La amiloidosis es una enfermedad por depósito que se caracteriza por depósitos extracelulares de fibrillas que son insolubles de proteínas que se agrupan irregularmente. En esto hay que tener en cuenta que cómo se forma la fibrilla amiloide, básicamente lo que hace la proteína mal plegada por diferentes mecanismos fisiopatológicos, genera, como se ve en la foto, lo que es la fibrilla. Y tener en cuenta que los factores genéticos también juegan un papel muy importante en esto, además de patologías ya de base que pueda presentar el paciente que predispongan a tener esta enfermedad. Lo que vamos a hablar ahora sería de los tipos de amiloidosis que existen. Existen tanto sistémicas como locales. Lo que vamos a hablar más que nada son las sistémicas, que son proteínas amiloidogénicas que se forman en diferentes órganos, digamos, no solamente en uno, que sería más localizado. Primero tenemos la amiloidosis AL o primaria, como se le llamaba antes, que es la que es causada por discrasia de células plasmáticas, que es el depósito de proteínas derivado de fragmentos de cadenas ligeras de inmunoglobulinas. También puede haber por cadenas pesadas, pero la verdad es que es mucho más infrecuente y ahí habría que cambiarle el nombre a H en vez de AL, que serían las siglas en inglés por heavy y eso. Y tenemos la amiloidosis familiar, que es la que está causada por la herencia de un gen mutante, que es la transtiretina, que hace que se pliegue mal esta proteína y genera lo que es el amiloide. También existe otro tipo, que es la amiloidosis sistémica de tipo salvaje, que en esta también está involucrada la transtiretina, pero es un mal plegamiento debido a una agregación de tipo salvaje de esta, entonces es como un subtipo. La AA o secundaria, que esta es la que es secundaria a cualquier enfermedad crónica que pueda generar una inflamación como reactante de fase aguda y formar lo que es la proteína amiloide A, que es la que genera el depósito. Y existen otras formas como la amiloidosis causada por la agregación de beta-2 microglobulina, los pacientes que son de insuficiencia renal crónica que están en hemodiálisis, que esto ya no se ve tanto porque bueno, fueron evolucionando lo que es las técnicas de diálisis y las membranas modernas de diálisis permiten, digamos, que no se formen este tipo. En cuanto a la clínica, la verdad es que es bastante oligosintomática, no es muy específica, tiene un montón de síntomas que podrían corresponder a cualquier otro cuadro clínico, tiene una piel que es gruesa, hiperpigmentación cutánea, tiene hematomas espontáneos, puede tener macroglosia, insuficiencia cardíaca, arritmias, a nivel pulmonar puede tener desde derrame pleural, neumonías, obstrucción de la vía aérea, estridor, infiltrados, nódulos. A nivel renal, proteinuria en rango nefrótico, insuficiencia renal, neurológico, una neuropatía periférica o síntomas disautonómicos. Y también puede dar hepatopatía y alteraciones de la coagulación. Hay otros tipos de síntomas que son más relacionados a lo que es hereditario o familiar, que es la sequedad ocular, la pérdida de visión y la pérdida de la audición. Ahora, para el diagnóstico lo primero que tenemos que hacer es sospecharla, que no es fácil llegar a pensar quizás en una amiloidosis, no lo que primero a todos se nos cruza por la cabeza, es pensar en la clínica, una clínica como la que tenía nuestra paciente, que era que afectaba muchos órganos, no simplemente uno, no cerraba para un cuadro clínico, como un paciente va a tener tantas cosas, o tiene mucha mala suerte o tiene algo que nosotros no estamos viendo. Y obviamente las condiciones predisponentes, es una paciente que ya tiene una gamapatía monoclonal de base, o si tiene una enfermedad inflamatoria no controlada, desde artritis reumatoidea, como tenía nuestra paciente, que había suspendido el tratamiento que ya tenía, o sea que tranquilamente podría haber disparado esto, o tener un Crohn, una colitis ulcerosa. Obviamente en esto también entraría lo que son las neoplasias, y ni hablar si tiene antecedentes familiares de amiloidosis o de alguna enfermedad renal o de miocardiopatía, que no lo tenía. En cuanto al enfoque diagnóstico, la verdad que se diagnostica a partir de la biopsia del tejido, no necesariamente hay que biopsiar el tejido afectado, sino también se puede hacer de grasa abdominal o de médula ósea. En caso de que obviamente estos no den negativos o no sean concluyentes y obviamente sigamos sospechando, podemos hacer biopsias más específicas. Entonces, primero hacemos la biopsia, esta da positiva. ¿Qué tinción vamos a usar para la biopsia? Un colorante que es el rojo Congo, y en el examen microscópico de luz polarizada lo que tenemos es la birrefringencia característica verde manzana, que es como se ven ahí en las fotos, el rojo Congo arriba y la luz polarizada abajo. Una vez que tenemos todo positivo, tenemos que determinar qué tipo de amiloide tenemos para enfocar el tratamiento. Hay diferentes técnicas, obviamente, dependiendo del tipo de amiloidosis que pensamos, pero tenemos la inmunohistoquímica, la inmunofluorescencia, la secuenciación de genes, más que nada las hereditarias o familiares. La más nueva, digamos, y la que tiene mayor sensibilidad y especificidad es la espectrometría de masas, que no en todos los lugares se hace por los costos y la poca disponibilidad que hay.
Y obviamente si sospechamos la amiloidosis primaria, que es la más relacionada a mieloma múltiple u otros tipos de discrasias, es obviamente buscar lo que son las cadenas ligeras libres de inmunoglobulinas en suero, tanto en suero, en orina, y obviamente hacer la punción de médula con la citometría de flujo. Y en caso de que se encuentren más del 10% de las células plasmáticas clonales, obviamente empezar a pensar en el mieloma y en el tratamiento. Y nuestro tercer punto sería valorar el compromiso orgánico que generó. Muy bien, lo diagnosticamos, pero hay que ver con diferentes estudios complementarios a dónde llegó esta amiloidosis y qué llegó a afectar. Cabe recalcar que la amiloidosis no es una enfermedad que se diagnostica de un día para otro, sino que la media es de 10 a 15 años a llegar a un diagnóstico definitivo, porque la paciente pasa de médico en médico y nunca podemos llegar a un diagnóstico hasta que descartamos todo, digamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Matías Escurra. Yo voy a seguir un poco con lo que estaba contando Talia y las dos sospechas clínicas más importantes que nosotros llegamos a pensar en esta paciente, o las más probables, que son el tipo de amiloidosis de tipo AL y el tipo AA. Voy a desarrollar un poquito más ambas. En el caso del tipo AL, como bien había mencionado mi compañera Talia, principalmente se da por discrasias. La más frecuente es el mieloma múltiple, entonces van a haber criterios diagnósticos para llegar a la conclusión del diagnóstico de la AL, que la primera obviamente es la sospecha clínica, la segunda es la biopsia de tejido, ¿sí? Como mencionó anteriormente Talia, si no se puede realizar la biopsia en el tejido afectado, lo más ideal sería una almohadilla de grasa abdominal o en la médula ósea que tenga rojo Congo. En nuestra paciente, en la médula ósea, el rojo Congo había dado negativo, pero sí teníamos en la almohadilla de la grasa abdominal el rojo Congo positivo. Por otro lado, también se van a medir las cadenas livianas, kappa o lambda, que obviamente van a ser positivas. En el caso de ella también dio positivo. Y la presencia de células plasmáticas monoclonales en el caso de la médula ósea, que en nuestra paciente daba del 8%. Como métodos diagnósticos vamos a tener lo más específico, como había mencionado anteriormente, la microdisección láser con espectrometría, que es básicamente tiene una alta especificidad, básicamente te divide qué tipo de amiloidosis es. El tema de eso es que no se hace en todos lados y es algo sumamente caro de hacer. Por otro lado tenemos la inmunohistoquímica para cadenas ligeras, kappa lambda, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, y también se realiza las cadenas pesadas. Si bien es poco frecuente, también podría llegar a aparecer. Por otro lado tenemos la microscopía de inmunoelectrónica, o sea, la microscopía electrónica, o la microscopía de inmunofluorescencia. En cuanto al tratamiento, básicamente como se trata de alguna discrasia, principalmente el mieloma múltiple, el tratamiento va a estar dirigido a lo que es el mieloma múltiple. Y en este caso, el principal tratamiento va a ser el trasplante autólogo de médula ósea. Acá vamos a dividir las aguas en dos. La primera es si nuestra paciente es candidata o no al trasplante autólogo de médula ósea. Y si no es, qué tipo de tratamiento podemos tener. Acá básicamente lo que se muestra son los requisitos básicamente que se necesitan para que una persona o un paciente sea candidato al trasplante autólogo de médula ósea. ¿Sí? Edad, que tenga menos de 70 años, que tenga una troponina de 0,06 nanogramos por mililitro, una presión arterial mayor a 90, un clearance mayor a 30, o en el caso de que tenga alguna enfermedad renal crónica, que esté estable, digamos, que tenga diálisis o que haga diálisis habitualmente. Que tenga un ECOG menor a 2, una insuficiencia cardíaca de clase funcional 1 a 2, no más de 2 órganos afectados, que no tenga requerimiento de oxígeno y que no tenga derrame pleural. Claramente con estos criterios, digamos, nuestra paciente no era candidata a un trasplante de médula ósea autólogo, por lo que se da como terapia alternativa actualmente lo que está nuestra paciente, ¿sí? Que es una terapia con daratumumab, ciclophosphamida, bortezomib y dexametasona. Ese básicamente es el esquema inicial y el esquema principal que se indica en este tipo de amiloidosis. Hay otras terapias como por ejemplo los inmunomoduladores como la lenalidomida o la talidomida, pero ya son
tratamientos mucho más caros y menos frecuentes de ver, digamos, menos accesibles. Por otro lado, tenemos lo que es la amiloidosis AA, que era el segundo tipo que nosotros pensamos que la paciente podría llegar a tener. Básicamente siempre va a ser este tipo de amiloide o amiloidosis secundaria a algún proceso con alguna inflamación crónica, ¿sí? Ya sea en este caso nuestra paciente tenía lo que era la artritis reumatoidea, pero también se puede dar con otro tipo de inflamaciones crónicas como pueden ser enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa o artritis idiopática juvenil. O también podría ser con alguna infección de característica crónica como puede ser la tuberculosis, la osteomielitis, la lepra, entre otras. Y básicamente el tratamiento de este tipo de amiloide o de amiloidosis es básicamente tratar la causa principal. En el caso de nuestra paciente que tenía artritis reumatoidea y había suspendido el tratamiento, podemos tranquilamente pensar que se pudo haber reactivado la amiloidosis secundaria al abandono del tratamiento. En el caso de que tuviera tuberculosis o otro tipo de afección secundaria, se trataría básicamente lo que es la patología de base que esté causando la amiloidosis. Así que bueno, eso es todo, así que muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Lo que tiene, aparte de tener patologías extrañas la paciente, que la hace bastante convocante, lo que tiene de interesante esta paciente es que el diagnóstico no cierra por completo para ninguno. Y que tiene un Whipple, entre comillas, con un PAS positivo, con que hubo que hacer la inmersión para poder verlo porque no se vio a simple vista. Sin una clínica patognomónica de enfermedad de Whipple, excepto la hiperpigmentación. Como es una enfermedad que evoluciona tórpidamente sin tratamiento, obviamente se le instauró tratamiento antibiótico o empírico, pero no quedó del todo confirmado que la hubiese tenido. Quedó un diagnóstico dudoso. Y con respecto a la amiloidosis, el rojo Congo, yo estuve conversando con los patólogos arduamente, es patognomónico de amiloidosis, o sea, no queda ninguna duda que la tiene, y la birrefringencia también. El tema es que no se pudo determinar con certeza absoluta cuál de los dos tipos de amiloidosis tiene, porque la señora tiene una R que podría condicionar tranquilamente que tenga una amiloido de larguísima data. La amiloidosis es una enfermedad que se diagnostica muy tarde, que podría tranquilamente justificar una amiloidosis de tipo AA, pero al mismo tiempo tiene un montón de hallazgos serológicos y realizados por el servicio de hematología que convalidan parcialmente una L, que respondió al tratamiento para L. Respondió al tratamiento por amiloidosis AL, aunque todos los estudios que se hicieron no incluyeron. Sí, pase. Respondió al tratamiento con un descenso franco de todas las cadenas que tenía elevadas y clínicamente, por lo que se lee en las evoluciones, también con mejoría de la hiperpigmentación, que en realidad los dos síntomas, sí, pero el rojo se había sido negativo, pero compatible con una neoproliferación de células plasmáticas a correlacionar con otros métodos de 8%. Están todas así. Sí. El Whipple, la verdad que la cantidad o la población de histiocitos que hay por debajo de o sea, en la lámina propia, que pueden estar en la lámina propia, en la submucosa y en casos tal vez de HIV pueden llegar hasta la muscular de la mucosa, y hasta la muscular propia, perdón. Si nos basamos en la bibliografía, la verdad que no es el volumen esperable en un Whipple. Y la inmersión la podemos, o sea, lo de buscarlo con inmersión, sí, tal vez el PAS se debería haber visto. La inmersión en realidad nosotros usamos varios aumentos, el 100 por es el que más podemos utilizar y lo usamos un aceite para poder ver con más detalle citológico. Que el PAS lo tengamos que ver con inmersión, y la verdad que sí, es algo
bastante poco frecuente. El PAS lo podés ver ya con un segundo aumento, hasta con un aumento panorámico. La verdad que basarnos, para mí, no soy el patólogo que lo diagnostico, pero para mí, estuvimos conversando hoy y ayer con los chicos, basar un Whipple con ese patrón morfológico, la verdad que está bastante alejado de lo que la bibliografía indica.